cuando el barco de Steve Callahan se hunde en el Océano Atlántico, varado en un diminuto bote salvavidas a miles de kilómetros de la costa. Vas a morir solo en medio del océano, sin ninguna esperanza. Durante unos increíbles 76 días lucha contra el mar. Me como un tiburón o no se acabó. Hambre extrema. Tu cuerpo comienza a consumirse. Y su mente. Psicológica y mentalmente se había acabado. En una pelea épica para sobrevivir. Sentí que ya estaba totalmente condenado. Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida. Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura. Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe. Probando. Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas. Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape. Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua.
Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Dos amigos de la infancia en unas vacaciones de ensueño, pescando con un guía en el mar de Cortés. Pero cuando su bote se estrella en una remota isla mexicana, su viaje se convierte en una pesadilla. ¡Dios mío! No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada. Expuestos a un ambiente extremo, deben confiar entre ellos para sobrevivir. Moriremos aquí y nadie jamás encontrará mis huesos. Vamos. A ver, ¿listos? Vamos.
Joe Rangel está de pesca en el Mar de Cortés, en México. Siempre fui chico de ciudad. Me gusta salir al aire libre, me encanta ir de pesca. Y cuando empecé estos viajes, encontré mi lugar. Para mí, ese es el mejor viaje del mundo. 6 días en un barco y olvidar todo. Pescar todo lo posible. Su amigo de infancia, Lorenzo Madrid, fue invitado a unirse al viaje. Lo conocí por primera vez cuando estábamos en la secundaria. Larry. ¿Qué? Mira, es mi hija. Éramos buenos chicos. Mira, tiene tu barba. Ey, cállate. Era un buen tipo. Vámonos. Día 1. Van en un barco turístico frente a la isla del Ángel de la Guarda, a 32 kilómetros de la costa mexicana. El lado este de la isla es popular por las excursiones de pesca, pero hoy su guía local, Pepe, los lleva a una cala remota, en la costa oeste más expuesta. Es silencioso, muy desolado. Ahí viene, vamos. No hay nada como pescar ahí. ¿Así? Sí. Dios mío. Es fantástico. No puedo creerlo. Miren a Joe. Intenta con otra caña. Cállate. ¿Crees que no sé lo que hago? Bueno, ¿cuántos has atrapado hoy? Nada. ¿Qué pasó, Joe? El desvío de la isla vale la pena. Después de un gran día de pesca, están más que felices con su guía, Pepe. Es un buen chico, extrovertido y agradable. Ni cabe en la cubeta, ni lo intentes. No hablaba inglés. ¿Qué pasó, Joe? Te van ganando. ¿Qué dijo? El balde es muy chico, ¿eh? El balde es muy chico. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Al caer el sol, regresan al barco turístico. ¡Salud! Nos sentamos a tomar una cerveza y regresamos al barco grande. Pero al girar al sur, los chicos dudan del rumbo. El barco estaba anclado al norte de la isla. Oye, Larry, deberíamos ir por ese camino. Creo que no. Esto no me parece para nada familiar. Pepe, ¿a dónde vas? Pregunté, ¿el barco no quedó atrás? ¡Vamos bien! El Celia Angelina se fue para el sur mientras ustedes estaban pescando. ¿Sí? No, dijo. El barco pasó mientras pescaban. Y así fue. ¿Qué dijo? Nada. Confiamos en que sabe lo que hace. Y lo dejamos así. Tras una hora navegando hacia el sur por la costa, siguen sin rastro del barco. El guía tiene otras urgencias. Joe. Ya no hay gasolina. ¿Cómo que ya no hay gasolina? Nos dice que ya no tenemos gasolina. ¿Qué pasa? No hay gasolina, eso pasa. Esto está empeorando. Una mala y peligrosa situación. Les quedan minutos antes de que el motor falle. Y sin motor él sabe que no pueden dirigir el bote. Las corrientes podrían arrastrarlos al mar. Eso dice, mientras tengas poder. Pepe, vamos a la playa. ¿Qué playa? Hay rocas, no puedo ir. Solo esperan llegar a tierra. Pero la costa de la isla es una muralla de rocas y acantilados afilados. No hay playas, solo rocas. Saben que su única opción es llegar a la orilla. Entre la corriente y los tiburones, prefiero arriesgarme en tierra que en agua. ¡Vamos! ¡No me quiero estrellar! ¡No nos podemos estrellar!
¡A la playa! ¡Vamos! Lo único que puedes ver es el blanco del agua rompiendo sobre las rocas. Teníamos miedo. Su única forma de llegar a tierra es impulsar el barco directamente hacia las olas embravecidas. ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Yo vamos a tener que cruzar! Pero justo cuando parecen estar a salvo, ¡Gira, gira! Una ola me golpeó y me lanzó contra las rocas. ¿Están bien? ¿Dónde están? los hombres llegan a la orilla, pero ahora están varados en la isla, sin forma de pedir rescate. ¡Larry! ¡Aguanta ahí! Empapados y helados, temblamos hasta los huesos. ¡Tráela aquí! Buscan leña y prenden fuego, ¿Han prendido fuego antes? usando lo último de gasolina. ¡Wow! Encendimos el fuego, nos secamos y todo fue más llevadero. Cuando un solitario remero se sumerge en el río Colorado, Recuerdo mirar hacia el agua y pensar, wow, ahora sí que estamos en un gran problema. su intento de hallar soledad se transforma en una lucha por la supervivencia. Si me descuido, no lo voy a lograr. Aislado en una parte alejada del Gran Cañón, es una lucha desesperada contra el hambre y temperaturas heladas en invierno. Pero ¿cuánto tiempo podrá sobrevivir? De verdad pensé que iba a morir. David Whittlesey está a punto de embarcarse en un viaje épico por el río Colorado. Desde que tengo memoria, ya estaba en un pequeño bote remando por el agua. He descubierto que realmente me encantaba ese tipo de actividad y la belleza y la soledad del gran aire libre. Bueno, parece que seré el único en el río. Podríamos estacionarnos ahí para descargar. David ha estado en una lista de espera por un permiso durante 2 años. Pero cuando de repente se cancela otro paseo en balsa, se abre la ventana que ha estado esperando durante tanto tiempo. Vivía la vida de un soltero y no tenía lazos personales que me impidieran hacer un viaje así. Pero mientras David ansía la soledad, el permiso también ha llegado en invierno. Un tiempo en que pocos se atrevían a enfrentar al río. Y este será su primer viaje solo. Realmente no planeaba hacer un viaje en solitario como tal, pero no quería desaprovechar el hecho de que tenía un permiso para el río. Fue una oportunidad para utilizar algunas de mis habilidades en la construcción de mi bote y encontrar la forma de acomodar todo. Supongo que pesaba cerca de 900 kilogramos con todo el equipo que tenía encima. A pesar de la cuidadosa preparación de David, todavía está nervioso por hacerlo solo. Todavía recuerdo que al dejar el ferry de Lee, estaba realmente nervioso. Mi principal temor era que iba a estar completamente solo. En cuanto al celular, olvídalo. No funciona en el Gran Cañón. Sin manera de comunicarse si se mete en problemas, el único plan de respaldo de David es que su amigo dé la alarma si él no regresa según lo planeado. Mis palabras de despedida fueron: Oye, si no estoy en Pierce Ferry cuando llegues, pide ayuda porque significa que algo salió mal. El viaje de David lo lleva a través de la parte más remota del cañón, a kilómetros de la civilización.
El trayecto de casi 480 kilómetros fue tranquilo. Y pronto olvida el miedo que tenía. Básicamente, solo tenía que seguir adelante y llegar exitosamente a mi destino. El viaje puso a prueba las habilidades de David y ha experimentado la desolada belleza del Gran Cañón, todo para sí mismo. No hay un lugar como el Gran Cañón. Estás a 1 kilómetro bajo la superficie, con rocas expuestas de hace millones de años. La belleza que se ve es muy difícil de expresar en palabras. Como de los pocos dispuestos al frío invierno, encontró la extrema soledad que buscaba. El silencio es increíble. Simplemente la soledad allí abajo es completa, total. Estás en un viaje de 450 kilómetros, completamente aislado del resto del mundo. Al llegar estarás solo. David también lo sabe. Su viaje en solitario a la naturaleza cambiará su vida. Casi todos los que van allí regresan con una nueva perspectiva sobre algo de su vida. Día 1. A David le quedan solo 3 días de su viaje de un mes por el cañón. Hasta ese momento, ya había superado más de 100 rápidos con éxito, sin volcarme ni ser arrojado del bote. Pero ahora debe enfrentarse a la parte del viaje que más ha temido. Las corrientes más peligrosas de todo el río. Cascadas de lava. Puedes oír las cascadas de lava mucho antes de llegar. La tensión aumenta mientras te acercas y el ruido se vuelve más fuerte. La práctica general es que debes salir y explorar los rápidos para poder identificar dónde están los principales obstáculos. Los rápidos del río están clasificados por dificultad. En el Gran Cañón usan una escala del 1 al 10. El amor de los locos es un 10. La verdadera prueba. Aunque había navegado todos esos rápidos sin usar mi traje de neopreno, tenía tanto miedo del posible desastre que podía causar las cascadas de lava, que finalmente me lo puse. Antes del rápido hay una poza y el agua va realmente demasiado lenta. Y de repente, tu velocidad aumenta dramáticamente. La sensación de aceleración puede ser desconcertante por sí misma. Las cascadas de lava tienen una caída de 4.2 metros. Estaba aterrado. Es fácil evitarlas si sabes lo que haces y eliges el curso correcto. Pero ahora David se encuentra fuera de control. Recuerdo vívidamente el estar girando verticalmente, directo hacia las cascadas. Fui lanzado hacia adelante contra mi nevera. El bote, por razones que aún no entiendo, rebotó hacia arriba.
Aunque el bote estaba lleno de agua, yo seguía adentro, iba derecho y aún flotábamos. Creí que estaría bien. Recuerdo pensar, lo lograste, bien hecho. Has navegado con éxito más de 100 rápidos en el Gran Cañón. Y solo estás a unos 80 kilómetros del final del viaje. Y ya es básicamente todo agua tranquila. Con las cascadas de lava a sus espaldas, David se quita su traje y el chaleco. Pero ha olvidado que aún quedan rápidos por delante. Mi primer recuerdo de estar en peligro fue cuando me encontré flotando directamente hacia estas rocas. Tienen puntas afiladas. Se parecen a los dientes de perro. Sabía que definitivamente no quería chocar con ellas. Di una remada fuerte río arriba, intentando girar el bote para así poder evitar las rocas. Esto no puede estar pasando. Al principio pensé que mi bote se voltearía solo y saldría flotando. Pero la corriente ha sujetado la balsa firmemente contra la roca. Y de repente, el bote salió volando. Estaba completamente atónito. ¿Cómo puede ser el río tan poderoso para lanzar esta balsa de 900 kilos por los aires? Recuerdo mirar hacia el agua y decir, estoy en un gran problema. Salí del bote con la cabeza fuera del agua, respirando. El agua está a 4.4 grados centígrados y David debe de salir o se congelará hasta morir. Me preocupaba quedar enredado en la balsa. Estoy mojado, tengo frío y estoy con una balsa volcada. Con su balsa ahora inútil, no tiene cómo salir del cañón. Su única opción es volver a enderezarla. Pero como su balsa pesa 900 kilos, va a necesitar todo su ingenio. No podía meterme bajo la balsa para darle vuelta. Supe que la única forma de enderezar la balsa era con una polea y cuerda. Pero para armar la polea, va a tener que meterse bajo su balsa para recuperar el equipo en las aguas heladas del río. Está oscuro ahí abajo. No puedo ver nada y básicamente trabajo a ciegas. Tengo una imagen en mi mente de cómo deberían ser las cosas, pero todo está patas arriba. Y tengo que obligarme a entrar y salir del río para buscar esas cosas. Necesitaba poleas, mosquetones, cintas y anclajes para escalada en roca. Con cada inmersión bajo la balsa, la temperatura de David baja y debe enfrentar a los efectos de la hipotermia. No es frecuente tener experiencias de frío prolongado. Y eso era lo que enfrentaba. Con el frío, la sangre se espesa y los músculos reciben menos oxígeno. Y por ende, llega menos oxígeno al cerebro. No piensas con la misma claridad. Y sabía que eso era lo que me estaba pasando. A David le tomó más de una hora recuperar el equipo necesario.
Para cuando terminó, apenas podía moverse. Pero ahora debe averiguar cómo armar el complejo sistema de poleas. Tenía mucho frío, mis pensamientos eran lentos. Y por esa razón todo el proceso tomó bastante tiempo. David sabe que si no puede levantar la balsa de 900 kilos, quedará varado. No estaba ni cerca de dar la vuelta. Un anclaje se soltó y pasó cerca de mi cabeza. Los esfuerzos de David fueron en vano. Su única opción ahora es encontrar una manera de aligerar la carga. Podía mirar río abajo y ver que había una especie de base arenosa un poco más adelante. Pensé que si lograba llevar el bote hasta allí, tendría un área lo suficientemente grande para descargar el resto del equipo. Pero es imposible arrastrar el bote a la orilla. Frío y desesperado, David decide arriesgarse. Al darme cuenta de que no podría esperar a lo largo de la orilla, estando en ese rincón, me subí al bote. Recuerdo estar de pie en esa balsa volteada con un remo, intentando navegar río abajo para llegar a ese arenal, como un gondolero veneciano con su único remo, navegando por los canales. Pero el río es tan poderoso que es imposible de maniobrar. Cuando giro el remo, termino girando yo y no la balsa. Arrastrado más allá de la alcoba, ahora se lanza hacia el siguiente conjunto de rápidos, sin forma de navegar en ellos. No hay nada de qué agarrarse. No se pueden apoyar ni pies ni manos. Luchando por respirar en el río helado, David tiene que aferrarse a su balsa o ahogarse. Logré agarrar la línea de vida del bote. Pero la poderosa corriente lo arrastra con la balsa hacia enormes rocas bajo el agua. Floté sobre las rocas y me arrastró por ellas con la proa. David tiene que tomar una decisión. Si se aferra a su bote, será estrellado contra las rocas. Si lo suelta, él perderá todo. Pensaba, si no salgo, el río me mata. Ahí estoy, de pie en ese saliente, mirando cómo mi bote se alejaba y gritándole, con la esperanza de que volviera, como si llamara a un perro. ¡Vuelve! Asustado, aún esperaba que con suerte quedara atrapado en un remolino en algún lugar donde pudiera alcanzarlo. Cuando desapareció de la vista, simplemente dije, Dios mío, ¿en qué me he metido? Me di cuenta de que estaba en un grave aprieto. No hay ningún lugar para descansar, mucho menos hacer otra cosa. Empecé a pensar seriamente y me dije, ¿quieres salir del cañón caminando? ¿Cuáles son tus opciones? Atrapado al pie de altos acantilados, David no ve opción y decide escalar la pared rocosa para ponerse a salvo.